En esta sesión vamos a describir las características del soporte nutrimental, que esto implica nutrición enteral y parenteral. Evidentemente, revisar los detalles de ambos tipos de nutriciones pues implica una clase o un semestre completo. Entonces, el objetivo de esta sesión será principalmente conocer los tipos de soporte nutrimental y las características de cada uno de ellos, para que si bien su aplicación pues sí requiere un entrenamiento más a profundidad, pues algo muy importante que como alumnos deben de conocer es las características de esos tipos de soporte y cuándo serían apropiados para ciertos pacientes. ¿Sí? Básicamente al final de la sesión, el objetivo es que ustedes sean capaces de identificar la vía de alimentación que requiere un paciente, si necesita o no el soporte nutrimental y cuál sería el acceso. Empezando por definir soporte nutricional, se le conoce a este como la provisión de nutrientes, ya sea por vía oral, por vía enteral a través de una sonda o por vía parenteral o intravenosa que tiene fines terapéuticos, ¿sí? Es decir, el tratamiento de una condición. Esto para mantener y restaurar un óptimo estado nutricional y favorecer un adecuado estado de salud. Cuando ustedes escuchen los términos soporte nutricional, soporte nutrimental o terapia nutrimental, soporte nutricional especializado, etcétera, ese tipo de términos se refieren a lo mismo, a dar nutrientes ya sea por vía oral, enteral y o parenteral. Los tipos principales de soporte nutricional incluye la nutrición enteral, que es dar nutrimentos de manera no voluntaria, y con esta definición, al decir no voluntaria, puedo usar como sinónimo el uso de sondas, ¿sí? Que se proveen nutrimentos a través de sondas de alimentación colocadas en el tracto gastrointestinal. Mientras que la nutrición parenteral es la administración de nutrimentos, pero directamente a la vía intravenosa. Por eso también se le puede conocer como nutrición intravenosa. Aquí vemos algunas imágenes. Vean, por ejemplo, nutrición enteral implica sondas de alimentación que van desde la nariz hasta el estómago, que tomarían el nombre de sonda nasogástrica, o desde la nariz hasta el duodeno, toman el nombre de sonda nasoduodenal, o si llega hasta yeyuno puede ser nasoyeyunal, mientras que insertar una sonda directamente al intestino, es decir, que no vaya desde la nariz, hacer una abertura o un estoma, recibe el nombre de gastrostomía si está a nivel de estómago, o yeyunostomía si está a nivel de yeyuno. Mientras que la nutrición parenteral habitualmente se da a través de venas de gran calibre, como la vena yugular, como se observa aquí, es una vena grande, o la vena subclavia, y se coloca un catéter como este que ven aquí para proveer la nutrición. Aquí vemos otra imagen que resume ambos tipos de soporte nutrimental. Tenemos la sonda nasogástrica, que es un tubo que va desde la nariz, baja por el esófago y termina en el estómago. Pero si termina más adelante en el yeyuno, se llama nasoyeyunal. Usualmente las sondas que van desde la nariz hasta el estómago o al yeyuno deben de durar menos de 4 semanas. Se dice que son alimentaciones de corto plazo. Mientras que las alimentaciones que van a durar más de 4 semanas se colocan directamente a estómago, esto sería una gastrostomía, o directamente a yeyuno, esto sería una yeyunostomía. Luego, en cuanto a los tipos de nutrición parenteral, tenemos la nutrición parenteral total, que es la que les acabo de escribir en la imagen anterior. Son nutriciones en las que se coloca un catéter que está en la vena yugular o en la vena subclavia. Pero también hay una modalidad de nutrición parenteral que se le conoce como periférica. En estos casos, como ven en la imagen, el catéter va en una vena de pequeño calibre, usualmente en los brazos, ¿sí? Por eso se conoce como periférica. Los objetivos de dar nutrición enteral o parenteral son principalmente estos tres,
El primero, corregir deficiencias específicas en el paciente que hayan sido originadas por la enfermedad de base, o también aportar los requerimientos nutricionales en pacientes que no cubren el requerimiento por la vía oral, y finalmente prevenir la desnutrición. En general, el objetivo del soporte nutricional adecuado en el paciente hospitalizado no debería ser como tal la ganancia de peso, ¿sí? Sino mantener ese peso, prevenir que pierda peso corporal, mantener el equilibrio del aporte de nitrógeno y de la síntesis proteica. Esto, ojo, cuando el paciente está hospitalizado, cuando está en casa, sí se puede dar soporte nutricional con el objetivo de ganar peso, pero mientras esté hospitalizado, el objetivo sería principalmente que no lo pierda. Y el soporte nutricional se usa en personas que no pueden, no deben o no podrán comer adecuadamente para cubrir sus requerimientos. Esto es muy importante, ¿sí? Cubrir sus requerimientos, porque a veces sí pueden comer por vía oral, pero comen solo 200, 300 calorías. Entonces, no significa que se le va a dar soporte nutricional solo a aquellos que no puedan comer nada por la vía oral. Ya con que no cubran sus requerimientos es suficiente para dar nutrición enteral o parenteral. Pero en quienes los beneficios de darla sean superiores que los riesgos. Sí, los riesgos de la nutrición enteral y parenteral se deben siempre de considerar. Enseguida se los voy a describir. Y también se usa en pacientes desnutridos o que están en riesgo de estarlos, y que al darles el soporte nutrimental se disminuiría este riesgo de desnutrición. Y el riesgo entonces del soporte nutrimental serían los siguientes. Para la nutrición enteral, los riesgos o complicaciones se dividen en gastrointestinales, mecánicas y metabólicas. Dentro de las gastrointestinales, que causa la nutrición enteral como complicación, son las náuseas, los vómitos, malabsorción y diarrea. Es frecuente que un paciente que esté alimentado por una sonda de alimentación, si no se prescribe adecuadamente la velocidad de infusión de la fórmula o el tipo de fórmula, pues muy frecuentemente este paciente puede tener vómitos, diarreas o distensión abdominal incluso. Ahora, las complicaciones mecánicas están involucradas con la sonda como tal. Implica una mala colocación de la sonda, o que la sonda de alimentación lacere o cause como una úlcera en el tejido al que está pegada. ¿Sí? Por ejemplo, si se pone una sonda nasogástrica, después de algunas semanas la nariz se puede irritar por la presencia de esa sonda. La sonda también se puede tapar si el licuado no se coló apropiadamente o no se pusieron los alimentos apropiadamente, pueden tapar la sonda. Y también, si no se colocó adecuadamente, puede hacer que el alimento, en lugar de llegar a estómago, vaya a pulmones. Esto significa que haya broncoaspiración. Las complicaciones mecánicas de una nutrición enteral se pueden prevenir si quien coloca la sonda es alguien que esté correctamente capacitado. Y también, aunque mucho menos común, la nutrición enteral puede tener complicaciones metabólicas o riesgos metabólicos. Esto incluye un desequilibrio de líquidos y electrolitos, desequilibrio en la alteración ácido-base, deficiencias de micronutrientes y deficiencias de ácidos grasos esenciales. De estos, la verdad es que los más comunes en nutrición enteral son los riesgos gastrointestinales. Sí, pero si se elige una buena fórmula de alimentación y una buena velocidad de infusión, se pueden evitar. Los mecánicos se pueden también evitar si quien coloca la sonda es personal capacitado, y los metabólicos se disminuyen si se le da una fórmula apropiada. En cuanto a la nutrición parenteral, también tenemos esos 3 tipos de complicaciones o riesgos gastrointestinales, mecánicos y metabólicos, pero también tenemos aquí los riesgos infecciosos. Dentro de los gastrointestinales se encuentran complicaciones que no se deben por sí mismas al uso de la nutrición parenteral, sino más bien se deben a que no se va a usar el tubo digestivo. Por ejemplo, colestasis, ¿sí? Como no hay
alimento o grasas en el tubo digestivo, pues la vesícula no se mueve, se paraliza. Entonces, a esa paralización o no movimiento de la vesícula biliar se le conoce como colestasis. También puede haber anomalías hepáticas y la grasa ahora se va a metabolizar directamente en el hígado, ya no va a pasar, digamos, por el proceso digestivo. Entonces, pacientes con nutrición parenteral pueden elevar enzimas hepáticas y también si no se usa el intestino, se pueden atrofiar las vellosidades intestinales. Pero entonces las complicaciones gastrointestinales de colestasis y atrofia de las vellosidades son sobre todo complicaciones por no usar el tubo digestivo, mientras que la elevación de enzimas hepáticas sí se puede deber como tal al uso de nutrición parenteral. Y así como las sondas de alimentación, también los catéteres para nutrición parenteral deben de ser colocados por expertos. Si no lo coloca un experto, puede haber complicaciones mecánicas sobre el catéter, por ejemplo, que haya neumotórax, hidrotórax o embolia aérea. Los metabólicos son también riesgos que se podrían evitar si se prescribe una nutrición parenteral apropiada. En general, incluyen hiperglucemia. ¿Sí? Imagínense que a alguien le aportan la dextrosa o la glucosa directamente a la vía intravenosa, pues obviamente va a tener hiperglucemia. Pueden elevarse los azuados, esto es la urea, la creatinina. También, como es una nutrición que va completamente líquida, puede ser común que el paciente comience a retener líquidos y a tener edema. ¿Sí? O si no están bien ajustados los electrolitos en la bolsa de nutrición, pueden subir en sangre el fósforo, el potasio, el cloro, etc. Haber alteraciones ácido-base. Si no le pusimos un multivitamínico o oligoelemento a la fórmula, también van a presentar deficiencia de micronutrientes y deficiencia de ácidos grasos esenciales si no le pusimos triglicéridos de cadena larga, los omegas 3 y 6. Las complicaciones metabólicas son más comunes en la nutrición parenteral que en la nutrición enteral, pero también se pueden evitar si se elige bien la fórmula. Y finalmente, los riesgos infecciosos de nutrición parenteral implican que se infecte el catéter, que se contamine la inserción, es decir, cuando la enfermera conecta la bolsa de nutrición al catéter puede haber contaminación o la bolsa de nutrición puede ya venir contaminada. También catéteres de nutrición que duran mucho tiempo pueden infectarse o si alguien tiene, digamos, una infección en el pie, esas bacterias pues viajan por la sangre, llegan al catéter que a lo mejor está en la subclavia o la yugular, pero lo pueden infectar. Eso se le conoce como infección hematógena o distante. Entonces, en un paciente que requiera soporte nutricional, los beneficios de nutrirlo deben de ser mucho más altos que estos riesgos que les acabo de mencionar. Y se podría decir entonces, ustedes acaban de ver que la nutrición parenteral pues parece tener más riesgos que la enteral. Entonces por eso muchas veces se ha preguntado a la gente si es mejor dar una que la otra. La mayor controversia en el campo del soporte nutricional especializado concierne a esas indicaciones para usar nutrición parenteral o enteral. En general, hay que preferir la nutrición enteral, no por ser superior que la parenteral, pero sí tiene algunas ventajas. Es menos costosa, ayuda a mantener la integridad intestinal, tiene menos riesgo de infecciones. Ya vieron que los catéteres de nutrición parenteral se pueden infectar, entonces la enteral tiene menos riesgo de infecciones y en general se ha visto que tienen estos pacientes menor duración de la estancia hospitalaria. Es muy común que, por ejemplo, un paciente que ya iba a ser dado de alta, simplemente para poder suspenderle la nutrición parenteral, tenga que durar 2 o 3 días más en el hospital, o que a lo mejor ya se le iba a dar de alta, pero ahora se tuvo que quedar más días porque presentó una complicación de la nutrición parenteral. Se le infectó el catéter, tuvo elevación de enzimas hepáticas, etc. Entonces, por estas ventajas, el costo, el mantenimiento del intestino,
menos tasa de infección y menos duración de hospital, es que vamos a preferir siempre utilizar nutrición enteral y dejar la parenteral solo cuando la enteral esté contraindicada. Entonces, a pesar de que hay diversos estudios donde no se demuestra que una terapia sea superior a la otra, no se puede decir que para nutrir una sea mejor que la otra, sino que la enteral tiene ventajas, pero para nutrir, digamos que las dos son igual de efectivas. Y complicaciones importantes de no usar el tubo digestivo sería la translocación bacteriana. En esta imagen, pues trato de representar que en el intestino todos tenemos vellosidades intestinales que funcionan como barrera para no permitir que las bacterias que tenemos en el intestino pasen al torrente sanguíneo. Ustedes saben que esas bacterias del intestino, pues algunas son patógenas, pero otras forman parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si hubiera aplazamiento o deterioro de estas vellosidades intestinales, aplanamiento sería el nombre más apropiado. Aplanamiento de estas vellosidades intestinales, pues estas bacterias que están en el tubo digestivo podrían pasar a torrente sanguíneo y entonces causar una infección. Entonces, la alimentación enteral, si se usa de forma apropiada y en fase temprana, podría evitar la translocación bacteriana, es decir, el paso de bacterias a través de la pared intestinal. Se ha sugerido que pacientes críticos que no usan el tubo digestivo, que no reciben nutrición enteral, pueden experimentar translocación de la flora intestinal y liberación asociada de endotoxinas, lo cual puede activar una cascada inflamatoria. Entonces, bueno, aquí trato de simular esa translocación bacteriana, ese paso de bacterias del intestino a la sangre, que en un primer momento se podría llamar solamente translocación bacteriana, pero si esas bacterias causan inflamación e infección en otros órganos, por ejemplo en el corazón, en el hígado, en el riñón, etc., ya recibe el nombre de sepsis o de síndrome de falla orgánica múltiple. Entonces sí es una complicación muy severa en la que puede haber sepsis o infección generalizada o incluso falla orgánica múltiple. Para evitarla, aunque el paciente use nutrición parenteral, es muy importante que use el tubo digestivo, así sean 100 calorías, 200 calorías, pero que se le dé algo por nutrición enteral o por vía enteral, para que las vellosidades intestinales se estén moviendo todo el tiempo y se evite la translocación bacteriana que puede progresar a sepsis y a falla orgánica múltiple. Entonces, al proveer nutrimentos de forma enteral, se va a ayudar a mantener la estructura de la mucosa y la función del intestino, que también es inmunológica. Algunos clínicos consideran que la ausencia de la alimentación enteral durante una enfermedad crítica, sobre todo, puede conducir a atrofia de las vellosidades intestinales, lo cual incrementaría el riesgo de translocación bacteriana e incremento potencial del riesgo de infección. Se cree que la prevención de la translocación bacteriana mediante el mantenimiento de la integridad gastrointestinal con la alimentación enteral va a reducir de forma muy importante las complicaciones infecciosas. Y ahora sí, pues una vez visto en general cuáles serían los riesgos, vamos a revisar entonces cuándo sí se puede usar, cuándo va a haber beneficios de la misma. Se dice que un paciente que va a durar en ayuno o que no va a cubrir sus requerimientos calóricos de 7 a 14 días es candidato a soporte nutrimental. Esto no significa que van a dejar al paciente en ayuno 14 días. ¿Sí? Por ejemplo, si el día de hoy se pone en ayuno a un paciente y ya se prevé que va a estar en ayuno una semana, en este momento le pongo el soporte nutrimental. No me espero a que pase una semana para ponerlo. Entonces, lo importante para indicarlo es prever quién va a durar de 7 a 14 días sin cubrir requerimientos nutricionales. Y se podría decir también que si el paciente está bien nutrido, puede esperarse los 7 a los 9 días en ayuno, cubriendo requerimientos parcialmente. Pero si el paciente está desnutrido,
Con 5 días que se espere en ayuno, ya es justificación para dar el soporte nutrimental. Lo explico de otra manera. Un paciente bien nutrido, como el de esta imagen, que tiene suficiente reserva corporal, si va a durar 2 días, 3 días, que no va a comer, los riesgos del soporte nutrimental no justifica usarlo. Por 3 días sin comer, no se justifica asumir el riesgo de la nutrición enteral o parenteral. Digamos que a este sujeto, en esta imagen, le hacen una cirugía de muelas y entonces durante 3 días va a estar con dieta de líquidos generales. O sea, eso no es justificación para asumir riesgos. Tendría que este sujeto estar al menos o preverse que va a estar al menos una semana comiendo mal. Caso contrario, un adulto que está desnutrido, digamos le hacen una cirugía, se prevé que va a durar también 3 días sin comer, podrían dejarlo así, con los 3 días cubriendo parcialmente los requerimientos. Pero si va a durar 5 días, definitivamente sí hay que darle nutrición. Además de considerar los días de ayuno o de cubrir parcialmente los requerimientos y de considerar si el paciente está desnutrido o no, otra cosa muy importante a tener en cuenta para iniciar el soporte nutricional especializado es que cuando se haga, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Esto quiere decir que su presión arterial está bien, que su frecuencia cardíaca está bien, que se le ha hecho la reposición de líquidos, etc. Imagínense un accidente automovilístico en el que un paciente tiene una hemorragia muy severa. Llega a urgencias en el hospital y lo primero que debe hacer el médico es poner líquidos y hacer transfusión sanguínea. Si es un paciente que tuvo una hemorragia severa, tiene shock hipovolémico, va a estar baja su presión arterial y su frecuencia cardíaca. No va a tener volumen sanguíneo por la pérdida de sangre. Entonces, reponen líquidos, hacen transfusión sanguínea y empieza a normalizarse la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Habitualmente eso sucede en las primeras 24 a 48 horas de que ingresa un paciente al hospital. Hasta ese momento es prudente iniciar el soporte nutricional. Evidentemente, si está llegando a urgencias en choque hipovolémico, no van a ir corriendo a ponerle una sonda de alimentación. Primero se atiende lo que pone en riesgo la vida y ya que el paciente esté hemodinámicamente estable, se inicia el soporte nutricional. Y es importante también distinguir cuándo ese soporte se va a usar como terapia única o esencial, porque es la única vía de alimentación, y cuándo se va a usar de forma complementaria, puesto que esto también determina a lo mejor la urgencia o las condiciones en las que se debe de indicar. ¿Cómo voy a elegir si le voy a dar a mi paciente nutrición enteral o parenteral? Una vez que, digamos, ya vi que sí va a durar más de 7 días en ayuno o cubriendo parcialmente requerimientos, ya vi que además tiene riesgo de desnutrición, ya está hemodinámicamente estable, ya sí decidió con el equipo médico que los beneficios del soporte nutricional superan los riesgos, pues ahora sí, ¿cuál le doy? Para esto, la pregunta clave es, ¿funciona el tubo digestivo, sí o no? Si sí funciona, aunque sea parcialmente, hay que usarlo, porque recuerden, si no se usa, puede haber traslocación bacteriana. Entonces, si funciona el tracto gastrointestinal, sin lugar a dudas, es alimentación enteral. Solo si no funciona, ya optan por nutrición parenteral. No es necesario que todo el tubo gastrointestinal funcione completamente. Dependiendo de qué tanto funcione, ustedes determinarían la ruta de nutrición enteral y del tiempo también que se vaya a usar. Les muestro en esta imagen un ejemplo de cómo hacer la ruta de decisión. Está la pregunta inicial. ¿Se puede utilizar el tubo digestivo? Si sí se puede usar, la siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo creemos que va a durar? Si se espera que solo esté con la nutrición enteral 3 semanitas, entre menos de 4 a 6 semanas, se puede poner una sonda que va desde la nariz hasta el estómago, hasta el duodeno o hasta el yeyuno.
Pero si va a durar más de mes o mes y medio con la nutrición enteral, hay que hacer por medio de una cirugía, una ostomía, una abertura a nivel de estómago o a nivel de yeyuno. Usualmente las gastrostomías y yeyunostomías se hacen a través como de procedimientos que se conocen como quirúrgicos o percutáneos. Ahora, si no funciona el tubo digestivo, será nutrición parenteral. Si se espera que se use por menos de 2 semanas, se puede dar una nutrición parcial o periférica, pero si se va a usar por, más de 2 semanas, está aquí mal. Si se va a usar más de 2 semanas, hay que usar forzosamente nutrición parenteral total. Con la periférica o parcial no se cubren los requerimientos calóricos, mientras que con la parenteral total sí se cubren todos. Entonces no podemos tener a alguien medio nutrido por más de 2 semanas. Siguiente cosa a considerar es, en el caso de que no funcione bien el tubo digestivo y que solo podamos acceder a yeyuno, se puede dar la nutrición nasoyeyunal o por yeyunostomía. Usualmente las personas a las que vamos a alimentar hasta yeyuno cubren estas características. Tienen riesgo de broncoaspiración, tienen ilio o parálisis, por así decirlo, en estómago, tienen una fístula entre el estómago y los pulmones o entre el esófago y los pulmones, han tenido diagnóstico de pancreatitis aguda, tienen gastroparesia, es decir, no se mueve adecuadamente el tubo digestivo, hay vaciamiento gástrico muy lento o tienen náuseas y vómitos repetidos. Estos son algunos casos en los que no es posible dar el alimento a estómago, pero entonces nos vamos a brincar estómago y vamos a dar la nutrición a nivel de yeyuno, considerando siempre que estos pacientes que sean alimentados por yeyuno deben de tener una fórmula predigerida o elemental. Algunas contraindicaciones de la nutrición enteral serían absolutas, por ejemplo, cuando hay obstrucción o perforación en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen a alguien, le dan un balazo, perforan yeyuno, perforan estómago, o sea, tiene una perforación, puede ser de múltiples causas, un cáncer, una cirugía. Pongo el ejemplo de balazo porque creo que gráficamente quedará muy claro cómo puede haber una perforación en tubo digestivo, que puede darse por 1000 cosas. También lesiones abdominales o hemorragias digestivas. Estas serían razones por las que definitivamente no hay que dar nutrición enteral y entonces hay que dar parenteral. Pero luego hay contraindicaciones relativas. Esto quiere decir depende. Incluyen un tracto gastrointestinal no funcional, como vómitos persistentes o peritonitis. Incluyen la pancreatitis aguda, una isquemia intestinal, es decir, que no esté llegando correctamente la sangre al intestino, y síndrome de intestino corto, también diarreas graves y la inestabilidad hemodinámica. Estas pues son contraindicaciones relativas porque dijimos que siempre es bueno usar el tubo digestivo. Entonces a lo mejor en estas condiciones se puede usar aunque no cubramos todos los requerimientos. Quizás solo una pequeña parte de las calorías, un 20% del requerimiento calórico, infundido a una velocidad muy lenta y complementando esa nutrición con nutrición parenteral. Sí, pero entonces digamos que las contraindicaciones absolutas de enteral son las indicaciones para parenteral, mientras que las contraindicaciones relativas de la nutrición enteral son condiciones que pueden hacer necesaria la nutrición mixta, un poquito por enteral y el resto por parenteral. Y ahora sí, entrando a cuándo usar entonces la nutrición parenteral, pues básicamente es cuando la vía enteral no se puede usar de forma segura. También es posible utilizar la nutrición mixta, es decir, parenteral y enteral al mismo tiempo, en los que los casos de nutrición enteral sean con intolerancia. Recordamos que la nutrición parenteral se puede dar de forma total, esto significa que se cubren todos los requerimientos y para eso se necesitan venas de gran calibre como la subclavia y la yugular, o se pueden dar nutriciones periféricas
que toleran menor osmolaridad, es decir, menos aporte de nutrimentos, y por eso también se le conoce como nutrición parcial o complementaria. Según la cantidad de nutrientes, entonces podríamos decir que nutrición parenteral total o central se proporciona cuando se cubren todos los requerimientos por vía intravenosa, mientras que en los términos parcial o complementaria o periférica se pueden usar cuando solo se le aporta una parte de las calorías al paciente a través de una vía periférica, una vena periférica en los brazos. Vemos aquí algunas de las diferencias entre nutrición parenteral central y periférica. La central tolera hasta 1800 miliosmoles, mientras que la periférica solo 900. Recordemos que la osmolaridad de las nutriciones, tanto de la enteral como de la parenteral, depende de la cantidad de macronutrimentos. Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas aportan cierta osmolaridad. A mayor aporte de nutrimentos, mayor osmolaridad. Y entonces, en la central, para tolerar esta osmolaridad a fuerzas, hay que usar una vena de gran calibre y se cubren todos los requerimientos. Los hidratos de carbono se presentan aquí en forma de dextrosa, las proteínas en forma de aminoácidos y las grasas en forma de emulsiones de lípidos. Se dan sales de electrolitos y multivitamínicos y multiminerales. Se cubren todos los requerimientos. En una nutrición periférica se dan los mismos nutrimentos, la dextrosa, los aminoácidos, la emulsión lipídica, las sales de electrolitos y las multivitaminas y multiminerales, con la diferencia de que ahí no se cubren los requerimientos, o sea, se da de todo, pero de forma incompleta. De ahí que una nutrición periférica no debería durar más de 2 semanas, independientemente del estado nutricional, así se trate de un paciente obeso. Mientras que la central, como sí cubre requerimientos, se podría usar semanas o años. Y pues ya para terminar entonces con los conceptos claves para elegir el soporte nutricional, vamos a hacer este ejercicio. De este lado vienen algunas condiciones que son candidatas a soporte nutrimental. Entonces vamos a ir descubriendo cuál sería el ideal para cada condición, si nutrición enteral o parenteral. ¿Sí? Empecemos por lesión traumática de cabeza y cuello. Este sería un paciente que por esa lesión traumática en cabeza y cuello no puede masticar y no puede deglutir. Entonces no puede hacer una vía oral. En este caso, una nutrición enteral sería apropiada porque su tubo digestivo sí funciona, solo no puede masticar y no puede deglutir. Luego tenemos tumor de cabeza y cuello. Aspecto similar, no puede masticar y no puede deglutir, pero en este caso parece que hay un tumor que obstruiría meter una sonda de alimentación. Entonces, sí es candidato a nutrición enteral, pero probablemente tendrá que ser una sonda que no vaya de la nariz al estómago, porque hay un tumor, una obstrucción ahí. Tendría que ser una gastrostomía, independientemente del tiempo en el que se va a usar. Si no hay acceso, pues no puedo meter una sonda desde la nariz, pero sí puedo colocar la sonda directo a estómago, una gastrostomía. Ahora, siguiente condición, resección intestinal masiva. Este es un paciente al que le han quitado porciones grandes del intestino. Entonces, ¿sirve el tubo digestivo? Podría decirse que sí, sin embargo, tiene muy poca cantidad de intestino. Es probable que necesite nutrición parenteral. Quizá serían, de hecho, nutrición mixta, porque sí tiene intestino y sí puede comer, pero no va a cubrir requerimientos por la vía digestiva. Entonces hay que complementar con nutrición parenteral. Este sería un buen ejemplo para una nutrición mixta. Luego tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular que tiene como secuela que no es capaz de alimentarse, no es capaz de masticar, de deglutir ni de agarrar un cubierto, pero el tubo digestivo sirve, entonces es candidato a nutrición enteral. Luego, hilio paralítico. Este sería un paciente en el que el tubo digestivo no se mueve. Por eso se llama hilio paralítico.
Entonces, es una contraindicación absoluta de nutrición enteral. Hay que usar nutrición parenteral hasta que vuelva a haber ruidos intestinales. Otra condición, alteración de la conciencia de cualquier origen. ¿Sí? Digamos, un paciente que tiene demencia por Parkinson, por Alzheimer, que tiene encefalopatía hepática por cirrosis, ¿sí? Una alteración de la conciencia por cualquier causa, no es capaz de alimentarse por sí mismo, pero bueno, su tubo digestivo sirve, se le puede poner una sonda de nutrición enteral. Pacientes quemados, en los que la quemadura es en la piel, está inconsciente, está sedado seguramente, no va a poder alimentarse, hay que ponerle una sonda de nutrición enteral. Luego tenemos enteritis por radiación. Esta es una condición en la que el enterocito está inflamado por usualmente radiación para el tratamiento del cáncer. Entonces, podríamos decir que en este caso el intestino funciona parcialmente. Sería más apropiado dar nutrición parenteral y dependiendo de la gravedad de la enteritis, pues a lo mejor sí se le puede dar nutrición mixta, un poquitito de calorías por la vía enteral, no va a cubrir requerimientos, pero se le complementan con parenteral. Después tenemos perforación gastrointestinal. Esta dijimos que es una contraindicación absoluta de nutrición enteral. Este tipo de pacientes forzosamente va a requerir nutrición parenteral. En este caso no mixta, porque no se debe usar el tubo digestivo, ¿sí? Solo nutrición parenteral. A diferencia de las anteriores, dijimos la enteritis por radiación o la resección intestinal masiva, pues son condiciones que a lo mejor sí se puede usar el tubo digestivo, pero no se van a cubrir requerimientos. Mientras que ilio paralítico y perforación gastrointestinal son condiciones en las que definitivamente no hay que usar el tubo digestivo, que de hecho se requiere el reposo intestinal para que eso sane, para que esa herida sane. Y luego, si tenemos pacientes con vómitos intratables o malabsorciones graves, pues es el mismo caso, en los que se puede usar la nutrición parenteral para cubrir requerimientos, pero que a lo mejor se puede aportar algo por la vía digestiva, aunque no se absorba todo o aunque no se cubra todo por vía digestiva, tan solo para estimular a las vellosidades intestinales y evitar la translocación bacteriana. Mientras que una hemorragia de tubo digestivo alto entra también aquí la flechita está mal, una hemorragia de tubo digestivo alto entraría también en una contraindicación absoluta de enteral y debe de darse parenteral. En algunos casos se podría poner yeyunostomía, es decir, brincarse la hemorragia y dar alimento hasta yeyuno. Pero bueno, dependiendo de la situación, en la mayoría de los casos una hemorragia digestiva puede ser más bien indicación para parenteral. Y bueno, con esto terminaríamos las condiciones en las que se elige soporte nutricional y cómo determinamos. Rescatando algunos puntos claves para terminar sería preguntarnos si el tubo digestivo funciona sí o no y si el paciente va a durar más de 7 días en ayuno. Muchas gracias.